Bueno, conocer la Mera, supongo, de la Facultad de Ciencias, muy buena maestra. Y nos va a hablar ahora sobre teorema de límites en probabilidad. Un proyecto de 300 más años. Wow, espero que acabe pronto. Bueno, pues muchas gracias a Javier y a Paco Struck, que no está por aquí, que hicieron este ciclo. Me da mucho gusto hablar para ustedes. Me dijeron que iba a ser una plática para gente que está más o menos a mitad de la carrera. Ya veo aquí unos exámenes míos, o sea que es completamente cierto. Pero sí, la idea era entre enseñarles algo de probabilidad, algo de matemáticas que hay en probabilidad, hablarles un poquitito de la historia, tratar de que les guste, ¿no? Todo eso queremos tratar de hacer, y en su defecto tratar de convencerlos de la importancia de la probabilidad, que es uno de las ramas más jóvenes de la matemática. Uno dice 300 más años, pero pues el problema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, que también, pues, ¿no? ¿Qué evidencias hay arqueológicas de problemas donde eso era? Entonces, 300 más años es súper joven, muy, muy, muy joven. Y bueno, entonces voy a hablarles de matemáticas, distintos teoremas límite que hacemos y que seguimos haciendo en matemáticas en probabilidad. Cualquier duda que tengan, por favor, interrumpan, digan, me va a ayudar además para ver el tono de qué es lo que les interesa. Voy a centrarme en principalmente tres teoremas, y todos ellos vienen de uno. Y ese teorema es la ley de los grandes números, que ese, pues, sí tiene 300 años, 301 años de haber sido publicado la primera versión de ese teorema, ¿no? La ley de los grandes números la hizo Jacob Bernoulli. Entonces voy a hablar un poquito de historia antes de Bernoulli y luego de los teoremas que se han originado a raíz de ese, que son principalmente el teorema central del límite, y luego ya me voy a lo que me gusta a mí, porque de ahí te puedes ir a muchos lados, que es a grandes desviaciones. Si me da tiempo, que yo creo que no me va a dar tiempo, hay una aplicación súper elemental de teoría de riesgo súper elemental, donde se usa directamente el teorema de Bernoulli tal cual lo menciono, ¿no? Y este teorema de riesgo, pues, es del siglo pasado. Entonces, pero yo creo que esta última parte no es mi objetivo llegar a ella, a menos que les interese mucho. Bueno, antes de Jacob Bernoulli, hay una correspondencia muy famosa, aunque hay cosas mucho antes. En 1654 nació Bernoulli y se publica la correspondencia entre Pascal y Fermat. Bueno, no se publica, ocurre la correspondencia entre Pascal y Fermat, donde discuten cómo resolver varios problemas relacionados con la probabilidad. Y entonces los dos más famosos son el problema de los puntos y la ruina del jugador. El problema de los puntos consiste en que hay montos que se están apostando, por ejemplo, para una serie de juegos, como para la serie que acaba de acabar, ¿no? La de béisbol. Los montos estaban apostando a ver quién ganaba la serie, y se tiene que suspender la serie cuando van 3-2, ¿no? Y cómo se van a repartir el monto, ¿no? Quién le apostaba a uno, quién le apostaba al otro, y cómo deberían repartirse el monto. Este tipo de discusiones llevaron a cuestiones en la probabilidad centrales, inclusive el día de hoy, ¿no? Luego Demer les pone un problema sobre un jugador, y aquí tengo que hablarles del puritanismo, porque en casi todos, inclusive en la Wikipedia, en casi todo el mundo dice: el caballero Demer les propuso el problema sobre un jugador. En esa época, pues, los juegos eran de apuestas, la probabilidad era realmente apuestas sobre jueguitos de azar, y todo el mundo hemos creído que el caballero Demer, hasta que me puse a leer algo de historia, era un borracho parrandero y borracho, ¿no? Resulta que al revés, era un puritano bastante pedante, bastante desagradable, pero sí estudió
estudiaba fue y les propuso el problema porque sí le interesaba ofrecerle a la gente problemas científicos. Era una especie de mecenas de los científicos de la época. Y entonces era tan puritano que creo que ni jugaba bridge ni nada de esto que jugaban en esa época, ni sin apostar. Ahora, la probabilidad siempre ha cargado encima su historia, igual que todas las partes de la ciencia y de todas las disciplinas, cargamos siempre un poquito de nuestra historia original. Y entonces, aparte de ser aquello que hacían los matemáticos para divertirse, ¿no?, que fue una época, o aquello que hacían para asesorar a los jugadores, que también fue otra vez el primer oficio de los probabilistas, solía ser en tugurios donde cobraban por asesorar a los jugadores, ¿no? Y los casinos originales también tenían juegos donde a veces no le convenían al casino. Eso se ha ido depurando con la historia. Y entonces eso es una cruz que cargamos los probabilistas, para bien y para mal, ¿no? Para bien porque pues, es divertido, para mal porque pues, siempre se considera como más noble y más puro hablar de las estrellas que de juegos de azar. Y también tiene algo así de que se refiere a algo muy incierto. La probabilidad que tiene que ver con algo muy, muy incierto, también cargamos esa cruz, y les voy a decir por qué un poquito más adelante. Antes que Pascal y Fermat, Cardano ya había mencionado esta cosa que se estudia inclusive en la primaria, ¿no? Si tenemos A casos favorables, B casos desfavorables, entonces hay una proporción ahí que es interesante. A esa proporción ni siquiera se le llamaba probabilidad, porque probabilidad era como posibilidad. La idea de asociar la palabra probabilidad con un número, eso se lo debemos a Bernoulli, no antes. Y entonces sí hablaba de esta proporción, que es un poco la proporción en la que ocurren los casos, ¿no? Vamos a esperar tener que, si queremos ver A, pues va a ocurrir una proporción A entre A más B, ¿no? Es casos favorables entre casos totales. Eso es desde antes, ¿no? Bueno, eso es un poquito después de esta correspondencia, pero su trabajo también es anterior, en este libro de aquí. Según Wikipedia, Cardano también era jugador, eso no les sé decir, pero Wikipedia luego también se inventa muchas cosas. Por ejemplo, lo de Demer, ¿no? Demer sí seguro no. Si era un vicio lo tenía perfectamente escondido. Ha habido otras gentes que han aportado a la probabilidad, como Banach, ¿no? Mucho más recientemente, que ese sí está documentado, jugó en un casino el presupuesto de la universidad, ¿no? Y lo perdió. Entonces es probabilidad y análisis, ¿no? Luego Huygens viaja desde Holanda y aprende de Pascal y de Fermat y escribe un tratado de combinatoria, que es así lo más reciente para su época en cuanto a combinatoria. Todo lo que son esas cosas que ven en superior 2, muchas de esas cosas vienen en el libro de Huygens. Y Jacob Bernoulli, de una familia, pero principalmente para él y su hermano, se correspondían muchísimo con Leibniz. Son suizos, les queda más cerca Leibniz, eran cuates de Leibniz. Se correspondían mucho con él y trabajaban. Entonces, cuando iban sacando cosas, se las iban pasando, se las prestaban, hicieron muchas contribuciones. Y luego tuvieron hijos y sobrinos por otro lado. Entonces, la historia de matemáticas está llena de Johannes y Jacobo Bernoulli, que realmente se suelen considerarse en las historias de las matemáticas porque estudiaron curvas muy bonitas de cálculo. Entonces, les asocian ese trabajo. Pero Jacob Bernoulli empezó a tratar de pensar en agarrar este tipo de proporciones y usarlo para cuantificar el azar. La idea de pensar que las cosas inciertas como azar se deberían poder cuantificar, se lo debemos a Bernoulli. Y además, esta proporción aquí tan bonita y toda la correspondencia de Pascal y Fermat llevan consigo una hipótesis muy fuerte, que es que las cosas son equiprobables. Si cuento casos favorables entre casos totales, sí es porque, ¿no? Si me puede salir águila o sol, ¿no? Entonces, casos favorables águila, si quiero que me salga águila, y casos totales, pues águila más sol, 2. Y entonces la probabilidad es un medio.
Si se fijan entonces, para este tipo de probabilidad, antes de Bernoulli no existía las monedas calladas, ¿no? O la idea de que pueda haber algo con dos resultados posibles que no tenga probabilidad en medio. Y entonces, en este libro, que se publica en el 1713, sin embargo es 8 años después de la muerte de Bernoulli, él ya está discutiendo que las cosas no tienen por qué ser equiprobables, que se puede agarrar el azar y cuantificarlo, pero por lo mismo que habla de efectos muy azarosos, él se refiere, por ejemplo, a la culpabilidad de la gente en un juicio, o se refiere al clima, o sea, no se refiere a las estrellas o a la mecánica o a cosas que la ciencia ya estaba modelando bastante bien en esa época, sino se refiere a cosas que se pensaban inmodelables matemáticamente, a cosas que eran terriblemente inciertas. Y ese tipo de idea también transminó Laplace. Después escribe su libro, y precisamente el libro de Laplace lo que trata de hacer es dar reglas de cómo decidir cuándo un acusado era culpable y cuándo era inocente, usando leyes de probabilidad. ¿En qué sentido cargamos esa cruz a que me refería yo sobre de ser tan azaroso? Que la probabilidad ha llegado a muchas ramas de la ciencia, y sobre todo a las ramas más exactas de la ciencia, un poco tarde. Ha llegado apenas ahorita, ¿no? Me enteré en el Congreso Nacional hace unas semanas que, bueno, por primera vez le dieron la medalla Fields a una mujer. Eso no tiene nada que ver con probabilidad, ¿no? No sabían eso, ¿no? La primera vez en la historia, desde que se hicieron las medallas Fields, 1920 ya, me parece. Por primera vez se le tocó a una mujer. Esta muchacha la hizo, bueno, muchacha porque tiene menos de 40 años, ¿no? Para ustedes. Esta señora, ¿no? La tuvo en geometría algebraica, ¿no? Pero parte de la razón por la que llegó a resultados tan fuertes y tan poderosos y porque innovó tanto es porque usó probabilidad. Ya después de eso, ya para qué tenemos que andar justificando la importancia. Si ya hasta en geometría algebraica usan probabilidad y teoría ergódica, pues ya, ¿no? Pero fíjense que sí llegó tarde. O sea, es muy innovador la idea de usar métodos probabilísticos para geometría algebraica, siendo que para pensarla para clima, para culpabilidad de gente, hay toda jurisprudencia, hay países con jurisprudencia muy grande, donde van incorporando resultados de probabilidad y se usan en los juicios para ver si alguien es culpable o inocente, ¿no? Entonces la probabilidad se usaba o se entendía más como para modelar todas aquellas cosas para las cuales la ciencia no aleatoria no pudiera decir nada. Que fuera demasiado difícil, demasiado complejo o demasiado incierto, o que no hubiera idea de cómo modelarla, y para eso se usa. Bueno, esta parte yo nada más quiero decirles un par de detalles chistosos. Johann Bernoulli, el hermano de Jacob Bernoulli, vendió unos resultados que tenía, y de eso se publicó un libro. Y entonces de ahí parece que es la raíz de la pelea infernal que tuvieron, que pasó, que fue muy famosa la pelea. No solo que fueran buenos matemáticos, sino también era muy famoso Juan Mal se llevaban. Y parte de lo que le reclamaba Jacobo Bernoulli a Johann Bernoulli era pues, que quería que le diera parte de ese dinero, ¿no? Esos resultados los publicó L'Hopital. Y el teorema de L'Hopital pues, es de los Bernoulli, ¿no? Es de esas cosas que compró L'Hopital y luego publicó. Sí. Y además no había nada éticamente incorrecto, lo vendió y entonces el otro ya podía hacer poner los que quisieran, ¿no? Es muy distinta la ética científica conforme va pasando el tiempo. Y gracias a esos conflictos, entonces Jacobo ya no quiso enseñarle nada a Johann, y Leibniz le preguntó explícitamente: quiero ver lo que estás haciendo respecto al azar, ¿no? Y Jacobo, en vez de mandárselos, en vez de decirle, le contestó: ¿quién te dijo? ¿No? ¿Quién te dijo que hiciera algo así? O sea, parece que era una telenovela. Bueno, por eso la viuda no quiso prestarle sus documentos a nadie, y a un hijo suyo, un hijo de Jacobo, finalmente lo publicó de manera póstuma. El Ars Conjectandi tiene varios libros. El primero es el libro de Huygens, tal cual,
otra vez podría haber acusado de, hoy en día la moral sería que fue plagio, ¿no? Es exactamente el mismo libro de Huygens, salvo que a cada resultado le pone comentarios, lo aumenta, lo comenta, como se hacía en la matemática antiguamente, ¿no? Casi todos los matemáticos, después de Euclides, su primer trabajo en matemáticas era comentar los principios de Euclides, ¿no? Y si había resultados muy importantes ya se iban pegando a las siguientes ediciones. Entonces, lo mismo hace Bernoulli con el documento de Huygens, ese es Bernoulli, Jacobo Bernoulli. El libro Lars Conjectandi, hay bastantes ejemplares de esto, todavía no sabemos si hay alguno en México o no. Es posible que sí, pero no sabemos. Algunos se vendió en cerca de $10,000. Son cuatro libritos. Y bueno, la sociedad de probabilistas y estadísticos más importante del mundo se llama Sociedad Bernoulli. Sin embargo, el año de los 300 años de la publicación del libro se llamó el Año Internacional de la Estadística. Vamos a ver por qué. Bueno, entonces el resultado al que me refiero, que se lo acaba demostrando en el cuarto libro, es el siguiente. Si tomamos variables aleatorias, o sea, experimentos, ¿no? Experimentos de los cuales no sabemos el resultado, y ver uno o dos de ellos no me va a dar nada de información sobre qué va a pasar con los siguientes, ¿no? Eso y tienen un promedio de mu, o una integral, o una esperanza de mu. Entonces, si los vamos promediando, eso converge a mu. Esto de promediar las cosas, posiblemente ya lo hayan visto. Si tengo la sucesión x1, x2, xn, esta sucesión aquí se llama sucesión de Cesaro. ¿Ya lo han visto o no lo han visto? En los cursos de análisis, de hecho, un ejercicio, análisis 1, un ejercicio muy normal, es decir, que si una sucesión converge, entonces se demuestra, y no es difícil, es datoso pero no es difícil, que su sucesión de Cesaro converge y converge al mismo límite. Si la sucesión original converge, la de Cesaro converge. Cuando a mí me tocó llevar ese temita, ¿no? Decíamos, ¿ya para qué promedias? Si ya sabes a qué converge, ¿para qué promedias? Todo el chiste es que al revés no pasa, ¿no? Este es un teorema al revés que ese, porque dice, los promedios convergen. La sucesión converge. No converge porque es una sucesión de variables aleatorias. Y entonces, conforme pasa el tiempo, no va a cambiar su situación de aleatoriedad. Entonces va a seguir ocurriendo águila o sol en la misma proporción que ocurría antes. Que vaya cambiando el tiempo, no me cambia la sucesión. Y entonces, por lo general, a menos que sea degenerada, donde las cosas técnicas se definen con cuidado, ¿no? Si una sucesión de variables aleatorias no es degenerada, no converge. Por donde lo vean, no converge. Sin embargo, la sucesión de Cesaro sí. Y entonces eso nos permite ir buscando regularidad donde no había, ¿no? Y esto converge a que a mu, esta mu es la esperanza, visto en términos de jueguitos de azar, esta mu sigue siendo la proporción en la que ocurre los éxitos, ¿no? O la cosa que estábamos buscando. Si sumamos un 1 por cada águila que sale, y un 0 si no salió águila, aquí estaríamos viendo cuántas águilas salieron y dividiendo entre n es la proporción de águilas que hubo al lanzar n monedas, ¿no? Esa proporción converge a esta esperanza. El Bernoulli, este es su último resultado. Le llaman ley grande, ley de los grandes, ley pues porque pasa, ¿no? En esa época no le llamaban teorema, le llamaban ley porque es un teorema, ¿no? Se llama de los grandes números por todo este proceso de hacer n tender a infinito, ¿no? Que también en esa época no existía este lenguaje, ¿no? Esto es una traducción a lo actual. Y hoy en día y él lo probó precisamente para volados, que justo en las sucesiones que toman el valor 1 o 0, las variables aleatorias que toman el valor 1 o 0 les llamamos variables aleatorias Bernoulli, ¿no? Pues por supuesto, en honor a él. Y entonces, él lo prueba por primera, bueno, él lo prueba,
Es la primera vez que se publica en la historia y lo prueba para variables aleatorias que valen 1 o 0. Okay. Y además la prueba es en probabilidad. Entonces por eso hoy en día le llamamos ley débil de los grandes números. Porque la convergencia es débil. ¿Sí? No estamos diciendo que para cualquier valor, todas estas x son funciones, ¿no? Para cualquier valor donde lo evaluemos, ¿esto va a converger? No. Estamos diciendo que la probabilidad de que esto pase, de que estos promedios estén epsilon lejos de la media, converge a 0. Los que ya saben análisis, porque se supone que les estoy hablando más a matemáticos, ¿no? Para los probabilistas, pues sí, esto es convergencia débil. Pero para los analistas, esto es convergencia en medida. Es exactamente la definición de convergencia en medida. Entonces, por eso le llamamos ley débil de los grandes números. Y entonces, aquí son cosas que ya les dije. La primera prueba, que es la de Bernoulli, se hizo para variables aleatorias Bernoulli. Se registra 1 o 0, o si salió la bola del color que queríamos de la urna, por ejemplo, y contamos los éxitos y vemos qué proporción fue éxito. Y entonces, el límite va a ser la probabilidad de éxito, o sea, la proporción de bolas en la urna de las que queríamos. Grandes números quiere decir que n tiende a infinito. Es una prueba rigurosa, eso sí también se los paso como chisme, porque hubo mucho debate el año pasado, pero no era riguroso y era heurístico y no sé qué, no es cierto. Está hablando con su idioma de su época, pero de que lo demuestra. Y sustenta la estadística, y voy a ver por qué. Él dice en su libro, si una urna tiene 100 bolas, de las cuales 20 son blancas y 80 negras, y vamos sacando bolas y las volvemos a guardar, entonces sabemos en qué proporción aparecerán las blancas. Esto no es despreciable, es importante, es decir, que hay una regularidad, ¿no? El modelo probabilístico de la urna es cada que se mete, se revuelven perfectamente y cada una vuelve a tener la misma chance de salir, ¿no? ¿En qué proporción aparecen las blancas? Pues sí, ¿no? Y además aquí lo hace con cuidado para que no haya un medio, ¿no? Porque es blanca o negra, pero la probabilidad no va a ser un medio. Pues aquí ya está generalizando en un medio de antes, ¿no? Pero entonces están de acuerdo en qué proporción van a aparecer, porque sabemos cuántas hay. Pero dice... Pero si no sé la proporción en la que está, si llego a la urna y está llena y no sé qué hay adentro, y voy sacando bolas y las vuelvo a meter y voy registrando el color, yo sé cómo estaba la urna. Ese es un problema inverso, ¿no? Tengo la urna y sé la proporción. El problema inverso es decir, ahora sé la proporción y yo te voy a decir cómo está la urna. Eso precisamente es un problema inverso y dice, esta segunda propiedad es la más importante, es el arte de conjeturar, y por eso el libro se llama así, Ars Conjectandi. El arte de conjeturar es tener la capacidad de decir cómo estaban las urnas, viendo los resultados, y tengo un teorema al respecto, pues sí, porque les acabo de mencionar, ¿no? Pero además, esa frase de aquí abajo sustenta la estadística. Toda la estadística sale de aquí, de aceptar y demostrar, habiendo demostrado, ¿no? Como teorema está demostrado. Ya la parte que brinca más a la realidad, es decir, bueno, preguntarles a todos ustedes qué desayunaron esta mañana, es una realización de variables aleatorias. Eso es otro brinco, ¿verdad? O sea, es tener el teorema y ya pararlo en la realidad y usarlo, eso es un brinco más. Sin embargo, esto justifica. ¿Por qué? Porque esto justifica que muestreemos. Bueno, yo no muestreo, ¿no? Yo soy probabilista, ¿no? Pero esto justifica que se hagan encuestas, que se muestre, que realmente observando el mundo podamos saber la proporción en la que están las cosas. ¿Sí? Y eso lo justifica precisamente la ley de los grandes números. Y entonces él dice, hay que generalizar este teorema, hay que ver para qué más se puede usar. Pero yo creo que eso se puede usar para el clima y para la culpabilidad de las gentes. Y pues dejo la tarea, ¿no? Ahí está. Ahí está la tarea.
Y entonces, en los siguientes 300 años, ¿qué hizo la probabilidad? Pues darse cuenta que no solo valía para variables aleatorias Bernoulli, sino que vale para cualesquiera variable aleatoria, con tal de que tengan esperanza finita. Que sean independientes, aunque se puede debilitar la independencia, pero pues si no queremos agarrar una sucesión constante, ¿no? Sí hay que garantizar que se muevan las cosas, ¿no? Entonces hay leyes fuertes, leyes de... bueno. Se puede fortalecer la forma de convergencia y convertirla en una ley casi segura. Para eso se tardó la matemática bastantes años. Necesitamos que hubiera análisis más duro para hacerlo, ¿no? Entonces, hasta los 800 hubo leyes fuertes. Es el mismo teorema, pero la forma de convergencia cambió. Triangulares, infinitas, todo eso es viendo más casos, ¿no? Y para cualquier tipo de variable aleatoria. Siguiente pregunta habitual cuando algo converge. Pues ahora veo la diferencia y la diferencia se va a hacer. ¿Qué tan rápido? Eso sí es tarea habitual en matemáticas. Tengo un límite que converge. Siguiente pregunta, ¿qué tan rápido converge? La respuesta a qué tan rápido converge se llama teorema central del límite. Entonces, aquellos que les digan que el teorema más importante de la probabilidad es este de aquí, ¿sí? Este de aquí es un adjetivo calificativo de la ley de los grandes números. Nada más será más importante este, ¿no? Este es el que se va a cero y este nos dice qué tan rápido converge. Y eso vamos a hacer un poquito de reemplazado. Siguiente cosa que puedo decir, bueno, como siempre, ¿no? Bueno, pues converjo a la media, converjo con cierta velocidad a la media, y la siguiente es, ¿y qué tal que no? Como siempre, ¿no? Ahora, típica pregunta del matemático, ¿no? Pues ahora, ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si me mantengo lejos de la media? Si me mantengo lejos de la media, eso se llama grandes desviaciones. De grandes desviaciones también hay un chisme interesante. Claro que fue Kolmogorov tuvo mucho que ver en el desarrollo de las grandes desviaciones, pero el que lo llevó muchísimo más lejos, y yo creo que a magnitudes modernas difícilmente superadas, fue Baraban, un matemático hindú a quien no le dieron la medalla Fields. Y por eso se salieron en bloque los probabilistas del Congreso de Matemáticas. O sea, últimamente sí están premiando a los probabilistas o a gente que usa probabilidad. Hace, ¿qué será eso? Debe ser unos 40 años, más o menos. No solo no le dieron el premio, sino que fue un escándalo que no se lo dieran, por lo menos para los probabilistas. Y luego a Baraban le dieron la medalla, el premio Abel, que es noruego, y trataron de hacerlo como un equivalente al Nobel para matemáticos, ¿no? Como el Nobel. Y se lo dieron por hacer las grandes desviaciones, o sea, como que les dieron su curita a los probabilistas del mundo. Desviaciones moderadas es otra vez una desviación de las grandes desviaciones, de esto no les voy a hablar. Pero sí les voy a decir una cosa más. A final de cuentas, lo que dice la ley de los grandes números es que la probabilidad de que una sucesión quede cerca de un punto es muy grande. Ese es un fenómeno que se conoce como concentración de medida. Y esa es otra de las ramas de la probabilidad, en la cual no voy a ahondar hoy, es bastante técnica, pero también se llaman todas las leyes de teoremas de concentración de medida. Ese se desarrolló como que a finales del siglo pasado, un desarrollo muy fuerte. Desigualdades y probabilidades donde encontrar condiciones geométricas, analíticas y demás, para que casi toda la medida se concentre en alguna parte del espacio, ¿no? La primera pues es esta ley de los grandes números, que las cosas se quedan cerca de su media. Pero bueno, vamos a ver otros. Entonces voy a convencerlos de la velocidad de convergencia, ¿no? El teorema, ¿qué tan rápido converge? El teorema central del límite, eso es lo que les decía. Tomo la sucesión que se va a mu, le resto mu y se va a cero. Si algo se va a cero, hay que multiplicarlo por algo que se vaya a infinito, ¿no? Para que el producto ya se vaya a algo que no sea ni cero ni infinito. Si lo multiplicáramos por algo acotado, se seguiría yendo a cero, ¿no? O sea, hay que encontrar algo que se vaya a infinito, y esa, a la velocidad que se va a eso, que se va a infinito, es la velocidad de convergencia cero. Bueno, entonces, hasta aquí tenemos algo centrado. ¿Por qué? Porque si algo le restamos
tomamos su media, pues la media de esa diferencia ya es 0. Y hasta aquí llegamos con la idea general de análisis, de decir, bueno, ahora tengo que ver por qué lo multiplico, ¿no? Ahora la probabilidad nos dice por qué multiplicarlo. Porque hay un fenómeno, una cosa que se llama normalizar en probabilidad, que es volverlo de varianza 1. Varianza 1, la varianza es la distancia de una variable aleatoria a su media. Es la distancia en L2 al cuadrado. La que sí es distancia a distancia se llama desviación estándar, ¿no? Y entonces, si lo dividimos entre su varianza, ¿qué estaríamos haciendo? Lo dividimos entre su desviación estándar, ¿qué es lo que le estamos haciendo a la sucesión? Estamos forzándola a que caiga en una distancia en promedio de 1 de su media. ¿Por qué es bueno eso? Porque si la varianza se nos desparrama, pues se puede ir a infinito y ya perdemos a la variable, se nos puede ir a infinito, ¿no? Si la varianza se nos hace 0, cuando hay distancia 0 con un punto, pues es porque estamos en el punto. Y entonces ya se volvió degenerado. Ya perdimos la situación de estar en una variable aleatoria. Ya se volvió una constante. Por ejemplo, este límite pues es un límite en ese sentido degenerado, porque es una sucesión de variables aleatorias, bueno, una variable aleatoria hecha de una suma que se va a un número ya no aleatorio, ¿no? Y entonces la idea de mantener aleatoriedad en el límite es importante porque sigue siendo una función, sigue teniendo riqueza y sigue dando distintos valores, pero hacerlo de varianza 1 hace que esté acotado, ¿no? Que se mantenga, esa sucesión se mantenga a una distancia fija, bueno, acotada de su límite. Y entonces, pues dividimos entre la desviación estándar, que es un proceso que se enseña en prueba 1, y entonces lo que nos queda es esto de aquí, que esta es la cara normal del teorema central del límite, ¿no? El teorema central del límite nos dice que sumamos n variables aleatorias, le restamos n veces su esperanza, que además es la esperanza de la suma, ¿sí? Y generalmente nos dicen y dividimos entre raíz de n. Bueno, más bien teníamos esto promediado y multiplicamos por raíz de n. Y la velocidad de convergencia es raíz de n. Y sorprendentemente la velocidad de convergencia es raíz de n, también para cualquier familia de variables aleatorias, no importa el tipo. Pero fíjense, aquí estoy usando la varianza, ¿no? Les decía que la varianza es una distancia en L2. Y sí, eso sí está totalmente ligado al teorema. Si las variables aleatorias tienen la misma distribución, son independientes y tienen varianza finita, hoy en día ya sabemos que ese límite existe. Si no tienen varianza, entonces el teorema es falso. Sí necesitamos estar viviendo en un espacio L2. Y entonces, ¿qué nos pasa si la varianza no es finita? También es otra rama del estudio de la probabilidad. Si hay límites posibles, ya no se van a la distribución normal, se van a otras cosas y se les llama distribuciones alfa estables. También si buscan alfa estable en Google Scholar o cualquier cosa de esas, van a encontrar muchísima investigación hoy en día, ¿no? Es encontrar otra vez una velocidad de convergencia de cosas que no estén en L2 y entonces eso es lo que nos da este tipo de cosas. Déjenme ver si esto va a regresar o ya me paso. Bueno, entonces lo que nos dice decía era que xn entre n se va a su media y entonces xn entre n menos su media multiplicado por raíz de n entre la varianza de xy. Esto converge, no les dije que decía la ley, el teorema central del límite, ¿no? Esta es la cosa que normalmente se ve. Esto converge a z, donde z es una variable aleatoria que se distribuye normal 0,1. La forma de convergencia pues, es débil. ¿Qué tan débil es débil? Es convergencia en distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que la función de distribución de esto converge a la función de distribución de esto. Vale, ¿qué es eso? Quiere decir que la probabilidad a toda esta cosa le voy a llamar
estrella. La probabilidad de que estrella sea menor o igual que t es igual a la función de distribución de la variable normal evaluada en t, ¿no? 1 entre raíz de 2pi de menos infinito a t e a la menos y cuadrada entre 2pi. Esto de aquí también le llaman phi mayúscula de t. Esta es la función de distribución de la variable aleatoria normal. Y entonces forma de convergencia, pues débil, ¿verdad? No estamos diciendo que converge, bueno, y aunque convergiera puntualmente, converge a otra cosa que también es aleatoria, entonces ¿cuánto va a valer? ¿Quién sabe, no? Parte del chiste es que no sabemos, eso se puede ir a cualquier número real, pero sabemos la medida, con qué probabilidad va a caer en cada intervalo del plano, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta cantidad es lo que converge a una variable aleatoria normal 0, 1, que es con media 0 y varianza 1. Esto pues fue así, lo hicimos, ¿no? Lo hicimos de media 0 porque centramos, lo hicimos de varianza 1 porque normalizamos, pues nada más faltaba que no, que el límite no se conservara así, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Ahora vamos a las desviaciones. ¿Qué tal que una suma, otra vez la centro, la promedio, para seguirme moviendo en el 0, 1, bueno, para seguirme moviendo en algo acotado, ¿no? Y me preocupo por lo del lado izquierdo se va a 0. Es la ley de los grandes números, eso se va a 0. Ah, pues ahora no, ahora agarro alfa positivo y veo cuál quiero ver la probabilidad de que esto sea mayor que alfa. ¿Por qué se pregunta uno esto? Aparte de porque sí, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Siempre pasa, y siempre les pasa que digan, ¿cuándo me iba yo a imaginar? Qué casualidad, que nunca me había pasado que, ¿no? Las cosas poco probables ocurren. Siempre que se lanzan partículas pesadas a una placa con cierta sensibilidad, se suele hacer, ¿no? Se hace un túnel o se hace algo, siempre hay algunas que caen fuera. Siempre. Y también le dicen el efecto cucaracha, ¿no? Siempre que tengan, aunque tengan comida, tengan todo bien, tengan una situación ideal, meten ahí cucarachas y al cabo de un tiempo una ya está fuera, ¿no? Siempre hay, ¿no? Siempre hay cierta tendencia a desviarse. Y entonces, claramente, las leyes de los grandes números nos dicen que esta cosa se va a 0. Eso pues no es ninguna... Eso ya desde hace 300 años se sabía, ¿no? O lo sabía, es bonito. Ahora, lo que sabemos es esto. Ahora, la idea es qué tan rápido, ¿no? Cómo se aleja y qué tan rápido se da. Y entonces, fíjense, vamos a hacer algún tipo de criterios. Supongan que de estas n lo puedo partir en pedacitos de tamaño k y cada uno de esos k se alejan un poquito de la media, ¿no? Es la cuenta que voy a hacer aquí. Esa es notación fea, pero nada más para decir que agarro paquetitos de tamaño k y cada uno de ellos permanece mayor que alfa veces su media, ¿sí? Que alfa veces k. Bueno, no, perdón. Aquí ya las centré, esta la estoy pensando de media 0, aunque luego ya las volví a descentrar, pero si las pienso de media 0, esto es decir que el promedio permanezca mayor que k. Esto entre k, perdón, permanezca mayor que alfa. Y entonces, para cada paquetito, esta es una cosa que hacemos mucho en proba, la suma de todos ellos mayor que alfa veces n, puedo partirlo en paquetitos. Y eso se ve como la intersección de los paquetitos. Si cada uno de los paquetitos permanece así de grande, entonces la suma de todos permanece mayor que alfa.
Y entonces les acabo de argumentar la contención de una intersección de eventos en otro evento, ¿sí? Por independencia, la probabilidad de intersección de eventos independientes es su producto. Y entonces esta probabilidad es mayor o igual que esto. Pues entonces esto nos está sugiriendo que la velocidad va a ser exponencial. ¿Sí? Es una manera bastante heurística de pensar que la convergencia va a ser exponencial y de entender por qué cuando tenemos independencia de variables aleatorias o de eventos, intersecciones se convierten en productos, probabilidades de intersecciones se convierten en productos. Eso nos dice por qué es tan útil para nosotros la transformada de... Si estamos haciendo productos y productos, pues nos gusta lo exponencial, ¿no? Entonces la transformada de Laplace es la buena para este tipo de cosas. Entonces, como me voy a ver cosas exponenciales, fíjense que otra vez, evento por evento, esto es igual a esto. Para cualquier teta que se me ocurra, olvídense de la probabilidad, ¿no? La desigualdad de este lado es la misma que esta, pasa así solo si pasa esta ley. Siempre y cuando teta sea positiva, ¿verdad? Porque si teta fuera negativa, se voltearía la desigualdad. Pero si teta es positiva, estamos hablando de funciones crecientes y ahí está. Pero eso es un ejercicio típico de prueba y de teoría de la medida. Esta probabilidad o medida es menor o igual que e a la menos teta na por la esperanza de todo esto de aquí. Es un ejercicio muy fácil, si quieren algún día lo discutimos. Mis alumnos de prueba lo tienen que resolver para mañana. Pero entonces, esto de aquí, esta es una transformada. Esta es la transformada de Laplace, pero además, otra vez, por independencia, esto es la esperanza de un producto. Si tengo independencia de las X, se convierte en un producto de esperanzas. Y como son idénticamente distribuidas, es una sola cosa a la N. O sea, aquí tengo la transformada de Laplace y tengo e a la menos teta na. Y entonces, lo que tengo es e a la teta alfa, la esperanza de e a la teta x1. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La probabilidad de que mi suma o de que mi promedio entre n exceda alfa, y ya sabíamos que se iba a 0, lo estamos escribiendo como algo elevado a la n, o bien podemos hacer logaritmo de esto igual a n veces logaritmo de esto, ¿no? E a la teta alfa por, a esto le llamo mx1 de teta. Además, esto de aquí es la transformada de Laplace de la variable aleatoria x1 y nosotros le llamamos función generadora de momentos. Y entonces, la probabilidad de desviarse, fíjense que depende de quién. Aquí, esta es una función de alfa. Porque además esto es para todo teta positivo, ¿eh? Ya tenemos aquí toda una familia de desigualdades. Cualquier teta positivo me da eso. Ahora el chiste es agarrar la mejor teta posible, ¿verdad? Entonces, primera moraleja es optimizar en teta. La siguiente moraleja es que, pues claro que la función generadora de momentos está involucrada. Bueno, esto debe ser el logaritmo de un producto, y entonces esto va a quedar como n veces, aquí me quedó teta alfa, más n veces el logaritmo de la transformada, ¿no? Esto de aquí es la que más me gusta. Ahora, ahí. Y entonces, ¿qué es lo que me gusta de aquí? Lo que les decía, segunda moraleja. Esto va a estar regido por una función de alfa. Bueno, ahí tengo n y tengo n. Entonces lo paso de este lado. Lo que tengo aquí entonces tiene que ver con el logaritmo de la generadora de momentos
y tiene que ver con una función de alfa que normalmente no va a ser tan facilita, ¿no? Normalmente no va a ser tan facilita. ¿Qué es lo que? Pero fíjense que tuvo que ver con alfa. ¿De dónde viene el alfa? Lo que estamos viendo ahí es la probabilidad de que un promedio de variables, aquí está la media, que un promedio de variables aleatorias permanezca en ese intervalo, ¿sí? De alfa a infinito. Y permanecer en ese conjunto tuvo que ver con alfa. Bueno, y entonces, normalmente esto de aquí se acaba convirtiendo en la optimización en alfa, nos da la transformada de Fechel-Lejeune, o transformada de grandes desviaciones. Entonces el teorema general va a ser con esta funcioncita un poquito más fácil, ¿no? Que es θ veces alfa. Y la generadora ahí sigue, que tiene todo el poder que les acabo de decir y toda la habilidad de que muchas variables aleatorias, sobre todo las que usamos mucho hoy en día para efectos o para eventos muy explosivos, no tienen generadora, no tienen transformada finita, ¿no? Pero la teoría clásica de las leyes de los grandes números es encontrar esta función que le vamos a llamar la función tasa, que es la que va a decir qué tan rápido se nos va a ir a cero. Y esa función es la función de grandes desviaciones. Como ven, tiene que ver con un puntito alfa. No, bueno. Ahora bien, la idea de que si tengo la media, ya pensando en varias variables, ¿no? Si tengo la media por otro lado, vamos a pensar que aquí está la media y que estoy en R2 y que tengo un conjunto por ahí lejos, ¿no? Ahí en R, ¿qué es lo que pasó? Teníamos la media y teníamos el alfa muy fijo, ¿verdad? Y alfa fue el que decide cómo se va a comportar las grandes desviaciones, cómo se va a desviar la sucesión cuando se desvíe. Pues resulta que si condicionamos a que la sucesión caiga en este conjunto, es un evento que se va a cero, pero en matemáticas no nos da miedo, ¿verdad? Ser como evento seguro, algo que sí va a cero, ¿no? Eso es fácil de hacer. Entonces, si forzamos a que estamos en este tipo de conjuntos, cuya probabilidad se va a cero, entonces tenemos leyes de los grandes números otra vez. O sea, existe algún punto que le llamamos punto dominante. Su existencia, claro que tiene que ver con la geometría de este conjunto, porque si este conjunto fuera así sería complicado, ¿no? A veces no es un conjunto, no es un punto sino un conjunto, pero en general si es así. Hay un punto en este conjuntito raro donde la sucesión converge. Entonces, aún desviándose, vuelve a tener regularidad. Estos puntos dominantes se ha demostrado su existencia, aunque no son triviales de encontrar. Estas funciones, aunque se ven aquí, bueno, pues se ve re fácil, ¿no? Se ve hasta demasiado fácil. En general, la función tasa no es fácil de describir. ¿Qué más? Y en general, les digo, para tener transformada de la finita, sí estamos diciendo que, bueno, una manera de ver esto es E a la TU por la función de densidad, si hay función de densidad, DU, ¿no? O aquí ponemos la función de distribución, la que había hace rato. Para que esto sea finito en toda la recta real, quiere decir que la densidad de esta variable aleatoria se apachurra muy rápido para valores grandes. No solo se va a cero, no solo integra finito, ¿no? Sino que aún multiplicándolo por e a la tu se sigue yendo a cero muy rápido, de tal manera que esa integral es finita. Y entonces el reto actual de las grandes desviaciones es tratar de hacer cuentas parecidas, pero para variables aleatorias ya sin este tipo de transformada. Entonces, ¿qué transformada creen que se va a usar? Bueno, se usa, se está usando. Entonces, claro que las cosas ya no se convierten en estas desigualdades y demás, pero se hace un análisis de las colas de las distribuciones en términos de la transformada de Fourier
o se usa otro tipo de límites. Ya no se promedia, sino se buscan los máximos. Es otra manera de proceder. Que al final de cuentas se sigue encontrando regularidades. Yo creo que aquí ya, con esto ya, aquí ya le paramos. Lo de procesos de riesgo, yo creo que si les interesa, ahí me dicen luego, pero luego ponen cara de fuchi si acaba uno sin ver de finanzas o de riesgo. Y como a los que sí les interesa ya la llevan a fuerzas, entonces ya les tocará.